Gracias, hermano. Eh, bueno, hermano, buenas noches nuevamente para todos y cada uno de ustedes y a los que no he saludado. Bien, continuamos, hermanos, en nuestro estudio de Mateo. Hemos pasado bastante, creo. Estamos ya en el capítulo 27 y vamos a ver entonces a repasar un poco lo que viene aconteciendo. Y bueno, es que Jesús va a ser entregado, es entregado ante Pilato. A ver, déjame correr esto un poquito. Y bueno, para ello, hermano, vamos a tomar entonces nuestras Biblias para entrar en contexto de lo que está ocurriendo, de lo que vamos a analizar, a estudiar. Como siempre, hermanos, recordando que no es un monólogo y que, bueno, sus comentarios, opiniones o preguntas siempre son bien apreciadas. Mateo capítulo 27. Tengo yo acá la versión Reina Valera y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 14. Es cuando Pilato interroga a Jesús. Bien, dice capítulo 27, versículo 1 de Mateo: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Verso 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vamos a cerrar acá la Biblia. Una de las cosas por la que pienso que debemos partir y darnos cuenta es que el versículo comienza mostrándonos, o el capítulo comienza mostrándonos, hermanos, que ya hecho de mañana, dice, ya venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos entraron en una especie de debate, en una especie de consejo. ¿Para qué? Para entregar a Jesús, para entregarlo a muerte. Y de esta forma lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, quien era el gobernador en ese momento. Esta reunión de la mañana no era más que la continuación de aquella reunión de alguna forma soterrada, de aquella actuación de alguna forma también ilegal que ellos habían tenido en la noche anterior cuando fueron a apresar a Jesús, a Jesús para entregarle a muerte. Esta de alguna forma reunión oficial del Sanedrín después de aquella sesión nocturna que me parece a mí que Lucas en el capítulo 22 la expresa un poco más detallada, ¿no?
muestra cómo ellos se unen, ¿no? Confabulan para hacer este juicio contra Jesús. Porque digo que eso es digamos, tratar de ponerle legalidad a esta reunión de alguna forma ilegal, pues claro, estaba prohibido por la ley que se pudiese juzgar o que se pudiese matar a una persona, digamos, que ha faltado la ley en la noche. Entonces, esta forma, como ellos lo hicieron, obviamente no era la correcta. Aparte de esto, Jesús no tenía ningún crimen, ¿no? Por el cual fuese juzgado o fuese entregado. Pero nosotros de esta forma también vemos de alguna forma la hipocresía, ¿no? La gran hipocresía de este pueblo, ¿no? Que estaba haciendo algo fuera de la ley, fuera de la ley de los hombres, fuera de la ley de Dios, ¿no? Pero ellos aún, o sea, querían tratar de cumplir la ley. Para ellos, tratar de cumplir la ley y de legalizar esto de maquillar esto que ya habían hecho mal, era más importante que hacer lo que realmente Dios quería, que era practicar, digamos, de una forma la misericordia y la justicia, ¿no? Y aquí, evidentemente, no había ningún tipo de justicia. Dice que sin haber sido de alguna forma juzgado, ¿no? Lo llevaron atado y lo entregaron ante Poncio Pilato, quien era el gobernador. Ahora, el Sanedrín entregó a Jesús ante el gobernador romano, que era en ese entonces Pilato, designado sobre Judea. Para ese entonces Pilato tenía aproximadamente unos 7 años, ¿no? Gobernando sobre Judea. El cargo que tenía Pilato de gobernador o procurador era un cargo bien interesante que se les daban para que tuviesen el control, sobre todo de regiones que tenían tipos de conflictos, regiones que eran, digamos, bien azarosas, que procuraban tener revueltas, ¿no? Y Pilato, ¿por qué llevan ante Pilato? Pues porque Pilato era tanta la autoridad que tenía, que le había dado el Imperio Romano, que de alguna forma era quien decidía entre la vida y la muerte, o sea, quien vivía y quien moría. Y el Sanedrín, los judíos no tenían la autoridad para, de alguna forma, decidir matar a Jesús. En el verso, a ver, en el verso 3, del verso 3, nosotros en adelante, perdón, me fui muy allá, perdónenme. Ya. Bien, entonces también vemos, hermanos, cómo los líderes judíos, ya hemos hablado, no tenían ninguna razón, pero empezaron de alguna forma a confabular, a mentir para, digamos, que Jesús fuese acusado. Y más allá que Jesús no había roto, no había quebrado ninguna ley, porque Pilato no podía juzgar a Jesús o no iba a juzgar a Jesús por algo religioso. Entonces, de alguna forma, ¿de qué se le acusaba a Jesús? Pilato no podía condenar a muerte a Jesús por blasfemia, porque era un tema religioso. Entonces ellos trataban de alguna forma de demostrar que Jesús estaba haciendo una revuelta, ¿no? Que Jesús estaba autoproclamando rey de los judíos, pero de alguna forma, de una forma política. Dice, entonces avanzamos a verso 3, dice, entonces Judas, que le había entregado, que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, dando sangre inocente. Ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esto tiene, hermanos, dos aplicaciones. Vamos a ver bueno, para mí, ¿no? Vamos a ver la aplicación del momento. Judas anduvo con Jesús
durante su ministerio. Si algo hubiese visto Judas, que en lo que Jesús estaba equivocado, hubiese visto, digamos, pecado en Jesús, hubiese visto, digamos, rebelión en Jesús, algo de lo que Judas pudiese autojustificar lo que él ha hecho. Porque eso es algo que tenemos nosotros los seres humanos, parece que por naturaleza. Cuando nos equivocamos, tratamos entonces de justificar. Yo siempre he tenido el tema de la palabra pero, ¿no? Cuando hacemos algo, pedimos disculpas. Eso, por ejemplo, oye, discúlpame por lo que te hice, pero tú me hiciste tal cosa que yo hiciese esto, ¿no? Esa naturalidad de nosotros de justificarnos, tal vez la hubiese tenido Judas, ¿no? Algunos trabajadores, por ejemplo, cuando se sienten, cuando de alguna forma roban en su trabajo, ¿no? Algo evidentemente que no les pertenece, alguna materia prima, alguna herramienta. Entonces siempre lo justifican, ¿no? Dicen, bueno, yo hago esto porque mi jefe es mala persona, yo hago esto porque me pagan mal. Cualquier justificación que tu error o tu pecado, tu falta, sea como poderla suavizar. Entonces yo pienso que si Judas, una apreciación personal, hubiese tenido algo en contra de Jesús, hubiese visto algo en contra de Jesús, lo hubiese sacado en este momento, pero no tenía nada. Evidentemente no tenía nada y por eso él dice que él ha derramado sangre inocente. Y me llama la atención lo que ellos les responden, o sea, ¿qué nos importa a nosotros, no? Allá tú, o sea, es tu problema. ¿Cuántas veces, hermano, y esto es la apreciación, digamos, que traigo en la actualidad, cuántas veces nosotros hemos hecho cosas no agradables, cosas incorrectas tal vez, porque nos hemos dejado llevar por nuestras amistades o nos hemos mimetizado, o sea, por agradarle en el trabajo, por agradarle, digamos, en la universidad, en el colegio, nos hemos transformado, digamos, en este tipo de personas más que en transformarlos a ellos a Cristo. Y cuando suceden cosas como esta, digamos, cuando nos vemos envueltos en grandes dificultades, en grandes problemas, ahí es donde aparecen estos mal llamados amigos, compañeros, y me dicen, ¿sabes qué? Es tu problema. A mí, ¿qué me importa? ¿Cuántas historias, hermanos, no hemos escuchado nosotros de malas amistades, de malas juntillas? Conocía a un chico, bueno, conozco su historia, en realidad, conozco su historia. Fue a robar, hermano, fue a robar. Primer robo, primera vez que lo hacía. Dejado, digamos, apoyado, convencido de alguna forma, por las amistades del mundo. Primer robo, y en el primer robo sus amigos lo abandonan, sus mal llamados amigos, y en ese primer robo lo matan, no sobrevivió. Lamentablemente, era hijo de una hermana en la fe. Y bueno, a esta hermana sí le ha costado, ¿no?, superar esta situación. Y pongo esto, hermanos, como ejemplo para que nos demos cuenta de este tipo de amistad, ¿no? Cuando nosotros vemos a alguien que nos apoya o que nos dice, sí, va, tranquilo, vamos a hacerlo, no va a pasar nada. Así mismo fueron delante de Judas, ¿no? Y lo convencieron, ¿de qué forma, hermano? Lo convencieron de algo de lo que a él ya carecía, o sea, de un pecado que a él ya hemos visto que a ella le seducía, que era el dinero. Cuando Judas se dio cuenta de su error, cuando nosotros a veces nos damos cuenta de nuestro error, esas amistades, es el enemigo, es el diablo el que nos dice, ¿sabes qué? Es tu problema, allá tú lo que has hecho. Dice entonces, hermanos, el verso 5 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Recuerden, hermanos, que nosotros estudiamos acerca del arrepentimiento, ¿no?
y de lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Y los frutos del arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento. Hay un arrepentimiento que es para vida, hay un arrepentimiento que es para salvación, que produce fruto, pero hay un arrepentimiento que es para muerte. Lamentablemente para Judas, este arrepentimiento, en realidad más que arrepentimiento, esta tristeza por sentirse, no sé, juzgado tal vez, por sentirse miserable, acusado por lo que había hecho, él le generó, hermano, le generó arrepentimiento para muerte. Y no solamente para muerte física, sino para muerte eterna, para muerte espiritual. Ya hemos estudiado de esto, sobre este tema, pero creo que es un buen momento siempre para recordar lo que hemos estudiado y lo que hemos aprendido, hermano. Creo que habiendo estudiado y habiendo aprendido estas cosas y teniendo de alguna forma las herramientas necesarias, es solícito, es propio pedirle siempre a nuestro Padre que nos provea de la inteligencia, más bien de la sabiduría y de ese discernimiento para poder ver este tipo de cosas, ¿no? Para poder ver con los ojos espirituales cuando de alguna forma primero que todo nuestros deseos carnales nos están llevando por caminos de muerte, hermano. Y que nuestro arrepentimiento, entonces, en alguna de estas situaciones sea genuino y sea un arrepentimiento para salvación, como evidentemente el arrepentimiento que hemos tenido al haber creído, al habernos arrepentido, al habernos bautizado, que sea un arrepentimiento de vida. A ver. Bien, hermano. Entonces, hablamos entonces de lo que había hecho Judas, ¿no? Que fue y se ahorcó, no habiéndose arrepentido para vida, sino habiéndose arrepentido para muerte. Me llama la atención otra vez la hipocresía, ¿no? La hipocresía de esta gente, porque dice que luego que arroja las monedas, los principales sacerdotes dicen que tomaron las piezas de plata y dijeron, bueno, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, ¿no? Porque esto es dinero, es precio de sangre, ¿no? Después de haber hecho lo que hicieron, entonces ahora querían cumplir la ley. No importaba cómo se veía, o sea, no importaba lo que pasaba interiormente en su corazón, no importaba la maldad que había en su corazón, sino que lo que importaba era el exterior, ¿no? Cómo se veían por fuera, cómo lo veía la gente. Ellos creían que como cumplir la ley desde afuera y no desde el corazón, estaban haciendo las cosas correctas. Hice entonces que los principales sacerdotes tomaron las piezas y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Vemos entonces en toda esta secuencia como un Judas arrepentido devuelve las piezas de plata, vemos cómo arroja el dinero, ¿no? De una forma como evidentemente arrepentido, asqueado por esto digamos, por esto que le estaba sucediendo y que le estaba sintiendo. Siento yo que pudo ser también ese último acto de desesperación de Judas, ¿no? Ese grito, ese pataleo de ahogado, de verse sumido en esta tristeza y haber entendido el mal que había hecho. No sé si tal vez Judas esperaba de pronto, no sé, que Jesús de alguna forma, no sé, milagrosa, habiendo visto todo el ministerio de Jesús, todo el poder, se librara de eso. De pronto, ¿no? Cuando Judas fue a entregarlo, dijo, bueno, me dan mis moneditas y Jesús con todo, digamos, con todo el poder que había, digamos, mostrado en todo su ministerio, tal vez se podría librar. Pero en vista de esto que no fue así, o que no estaba sucediendo así, supongo que Judas se sintió como, digamos, cargado con toda esta situación que estaba ocurriendo.
Vamos, hermano, a ver, quién me puede apoyar en Deuteronomio, capítulo 23, verso 18, hermano. Deuteronomio, capítulo 23, verso 18. Amén, hermano. Yo, Hermano, no sé. hermanito Pedro, por favor. En 23:18 dijo, hermano. Okay. Hermano. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Bien. Esto habla un poco acerca de las ofrendas, ¿no? De las ganancias impuras. ¿Sí? Pienso yo que era eso como para apoyar de dónde venían ellos este tema de que no podían devolver digamos, este dinero porque de alguna forma era un dinero impuro. Esto era un verso que quería argumentar un poco más atrás, pero se me había pasado, recién lo encontré por acá, hermano. Ahora, adelantando un poco, hermano, nosotros vemos cómo también Jesús fue presentado, fue llevado ante Pilato para ser juzgado, pero vemos que Jesús en ninguna forma aún se defendió, cumpliendo lo que la, digamos, profecía que tenía en las Escrituras, que como oveja fue llevada a su trasquilador y aún así, o sea, nunca dijo ninguna palabra, sino que enmudeció. Nosotros en este caso vemos la grandeza y el amor y la misericordia que tenía Jesús. Porque fíjense usted, hermano, ¿cuál era la necesidad que tenía Jesús de morir por nosotros? Obviamente nosotros podemos decir que tenía la necesidad o que tenía, digamos, la misión que el Padre le había encomendado de salvarnos, ¿no? De comprarnos por el precio de su sangre. Pero reformulando mejor la pregunta es, ¿nosotros merecíamos esto? ¿Merecíamos este regalo? No, de ninguna manera. Si nosotros viésemos esto como una historia secular, ¿no? Como una película, seguramente en este momento de la escena nosotros hubiésemos estado esperando que pase lo sobrenatural, ¿no? Que Jesús se liberara, que usara todo el poder que tiene, poder que se le ha otorgado, el poder de ser Dios hecho hombre, evidentemente es hombre, pero también es Dios, y que hubiese, digamos, salido librado de esto, porque en este momento esta gente que andaba haciendo este alboroto, que andaba, digamos, entregando a Jesús, era la misma gente que durante todo viéndolo, ¿no? Y viendo los milagros que Jesús estaba haciendo, las señales que Jesús estaba haciendo, cómo respondía con autoridad, pero basado en la escritura, nunca fuera de ella, siempre basado en la ley, respondiéndole a los principales, que eran ellos los que realmente estaban fuera de la ley, que eran ellos los que no cumplían la ley. Y creo que este momento y el punto de la crucifixión ha sido para mí los momentos de mayor maldad que podemos ver de la humanidad. ¿Por qué? Porque esta gente ya conocía a Jesús y sabía que Jesús no había hecho nada malo. Pero aún así, estaban decididos a entregarle. Y más aún los principales, digamos, sacerdotes por sus intereses propios. Y también que no lo hemos leído, pero cuando vemos más adelante,
también en la crucifixión de Jesús, la gente estaba allí. O sea, la gente siguió todo de alguna forma el espectáculo. ¿Cuál era la necesidad, no? El morbo de ver cómo alguien, digamos, moría y moría de esta forma, porque dice la escritura que fue tan maltratado, o sea, que fue tan golpeado. ¿Cuál era el morbo? ¿Cuál era la necesidad? Recordando que esta gente conocía quién era, no era un extraño, y sabía que no había en él ningún mal. Hermano, si alguien tiene hasta acá algún comentario, opinión, pregunta, sugerencia, quejas, el buzón está abierto. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano. Sí, estaba acá conversando con mis padres que están acá acompañándome en la casa, hablando un poquito acerca de, sí, aquí están escuchando. Bueno, y le decía, ¿no? Qué interesante lo que usted comenta, ¿no? Pues, sí, la reacción de los sacerdotes ante este arrepentimiento, pues, de Judas, realmente es realmente muy anecdótico, digámoslo así. ¿De dónde habrían sacado el dinero para pagarle a Judas? Lo más lógico es que lo sacaron de la ofrenda. Y, o sea, ellos de esa ofrenda le estaban dando a Judas para que traicione a una persona, obviamente, para que lo puedan atrapar y posteriormente matarlo. A Jesús estoy hablando. Y ahora cuando el dinero les regresa, ellos dicen, no, no podemos combinar esto con el dinero de las ofrendas porque es precio de sangre. Es como que, no sé, imagínense que el día de hoy, como le estaba comentando acá a mi padre, es como que de la ofrenda de acá estemos sacando dinero para coimear a alguien, ¿ok? Y de la coima sobra un dinero y digo, no, no lo puedo regresar porque es dinero, es un dinero indebido. ¿Pero de dónde lo saqué? Lo saqué de la comunal porque es algo inapropiado de cristianos, ¿no? Qué curioso realmente esa concepción tan errónea, tan equivocada que tenían los líderes religiosos de esa época, ¿no? Bueno, es lo que quería comentar, hermano. Realmente me suena muy, muy curioso realmente ese comentario que usted hizo, pero sí creo que es muy acertado. Gracias, hermano. Y no sé si alguien tiene un comentario más, pero yo me pregunto si en alguna ocasión nosotros hemos tenido actitudes así, o sea, actitudes religiosas. O sea, religiosamente no, o sea, políticamente, o sea, políticamente es incorrecto, ¿no? Entonces no se puede hacer. Pero, pero no, miramos la política, cómo se ve, pero no miramos, digamos, el ámbito espiritual y cómo está nuestro corazón. Porque los judíos querían hacer las cosas, o sea, políticamente correctas, pero espiritualmente incorrectas. A ver. ¿Se escucha más? Correcto. Es parte de lo que sucede en muchas personas y de lo que se llama la doble moral, ¿verdad? Y en algunos es bastante evidente el hecho de esa doble moral. Una actitud de religiosidad, por un lado, pero al interno, en la privacidad de sus vidas, no hay un correlato entre lo que se dice y entre lo que se hace, ¿no? Criticamos a algunos por algunos detalles, pero cometemos errores mayores. Es lo que Jesús finalmente dice, pues, no te fijes en la paja del ojo ajeno, sino más bien en la viga que tienes tú mismo, ¿no? Y siempre los seres humanos, unos más que otros, tenemos esa tendencia de criticar lo que vemos, pero nuestros actos muchas veces son peores y tratamos de justificarlos, ¿no? Estos señores, estos líderes religiosos, tratan de tener tratan de dar una apariencia
de rectitud, ¿verdad? En esos pequeños detalles. No, no tomes ese dinero porque es dinero sucio, no puede ir a la ofrenda, que la ofrenda es santa, pero como bien dice John Ever, de ahí sacaron el dinero para cometer un delito, ¿verdad? O sea que no lo hayan sacado de ahí, sea que el origen haya sido sus propios bolsillos. Fueron esas manos las que entregaron el dinero para cometer un delito. Ahora ellos mismos, los ajusticiadores, los perpetradores de este asesinato, ¿no? De este homicidio, de esta intentona de homicidio, son ellos los que se escandalizan y dicen, no, estas monedas no pueden ir, dice, y terminan comprando este dinero en un campo para extranjeros, o sea, un campo para aquellos extranjeros, para los que no tenían dónde ser enterrados, o sea, se cubren y se visten todavía de bondad, ¿no? No sé si te das cuenta, ¿no? Vamos a hacer algo de beneficencia, vamos a comprar para aquellos que no tienen dónde enterrarse, con este dinero, porque este es un dinero sucio, vamos a hacer algo bueno, vamos a confirmar, pero de sus manos partió este dinero para entregar, para comprar la vida de un hombre. Entonces muchas veces examinemos los actos de las personas, eh, veamos cuáles son sus actuaciones y determinemos qué tipo de personas son, ¿no? Hay quienes, estos señores se visten pues de ovejas, pero en realidad son unos lobos un poquito grandes, ¿no? Bastante grandes. Entonces es lo que quería comentar, hermano, y lamentablemente es un problema en los seres humanos. A Dios gracias, los cristianos batallamos contra ese tema. Sí, la Biblia también nos dice, hermano, y complementando lo que decía el hermano John, probad los espíritus, ¿no? Y probad si son de Dios. Y esto es interesante porque a veces vemos, hermanos, obras, trabajo, ministerio, que se disfrazan como que fuesen de Dios, pero no son de Dios. Se disfrazan como que fuesen buenas obras, actos hermosos, actos caritativos, pero que en realidad tienen una doble trasfondo, un doble moral en el actual. Yo recuerdo un caso, bueno, un comentario, una anécdota, una parábola, un cuento, no sé, de un conferencista colombiano-japonés que ya creo, si mal no recuerdo, creo haber escuchado al hermano John Ever que seguía a este conferencista, ¿no? Yokoi Kenji. Correcto. Él lanzaba un cuento anecdótico bien interesante, ¿no? Él decía que había un hombre que estaba en un hotel con una chica y compró una pizza y bueno, va al repartidor y le entregan la pizza y cuando él abre la caja de la pizza había una fuerte suma de dinero. Y bueno, él llama a la empresa para devolver ese dinero porque evidentemente ese dinero no le pertenece a él. Entonces, habla de una actitud correcta que él tenía, ¿no? De devolver esto. Y bueno, viendo esta actitud que él tenía, querían hacerle una entrevista, pero él se negaba rotundamente a hacer la entrevista. Simplemente quería, mira, toma tu dinero y devuélveme mi pizza y todo feliz. Y la gente aún estaba más asombrada, ¿no? Porque, oye, mira, este hombre no solamente devuelve el dinero, sino que además es humilde. Pero, señor, pero ¿por qué no quiere usted que le hagamos la entrevista? Dice, bueno, mira, yo te lo voy a decir, pero no digas nada. Lo que pasa es que la mujer con la que estoy en el hotel no es mi esposa. Entonces, o sea, la doble moral, ¿no? O sea, vemos, digamos que estaba haciendo algo que tal vez era correcto, pero no había una integridad total. O sea, no era totalmente íntegro, ¿no? Pero Entonces, y se comportaba de alguna forma, esta es una forma jocosa o más moderna de explicar cómo se comportaba esta sociedad judía, estas principales, estos líderes religiosos, pero bueno, es bien sabroso, es bien confort en abrir la Biblia y decir, mira cómo se comportaban, qué malo era, y sobre todo a veces tenemos, como decimos nosotros, no sé si se usa esa palabra, el tupé, ¿no? El high, de decir que si nosotros hubiésemos estado en esa época, nosotros no hubiésemos entregado a Jesús, no hubiésemos actuado como
como actuaron esa persona. Pero es mentira. Posiblemente también hubiésemos hecho lo mismo. Entonces, el tema interesante es pensar si en la actualidad a veces somos igual que los principales sacerdotes. Si también tenemos una doble moral, digamos, espiritual. Si cuidamos, o sea, más bien lo exterior, lo que se ve afuera, ¿no? Lo religioso, ¿no? Pero realmente el corazón y nuestra intención, como está oculta, aparentemente para nosotros, no se ve, entonces eso nos preocupamos poco, ¿no? O sea, yo oro 3 veces al día, ¿no? Como mínimo. Cuando me levanto, cuando almuerzo y cuando me acuesto. Entonces, con eso ya está. Con eso ya yo llené la cuota de espiritualidad que tengo en el día. Y como eso es lo que se ve, y la gente me está viendo orar y yo estoy orando, ya ese es un tema religioso. Entonces, resulta que con el tiempo nuestra oración se vuelve más rutina, más religiosidad, que en realidad una conversación real, ¿no? Con nuestro Padre. Entonces, por poner un ejemplo de, no sé, miles que puedan tener y que se lo puedan ocurrir a ustedes, ¿no? Diferente al mío, ¿no? Hermano, por acá ha sido, digamos, hemos quedado hasta el verso 14. Ya mi esposa me está haciendo más señas que fiscal de tránsito recién salido de la academia, diciéndome que ya son las 9 de la noche. Si alguno tiene algún comentario, algo más que agregar, si no, nuestro hermano José con la oración final. Sí, hermano, yo quería, antes de que el hermano José dé la oración, quería comentar, ¿no? Al respecto. Mi esposa me decía, me parece rarísimo que haya hecho tantas cosas Judas y que finalmente vaya y se ahorque. Entonces sí se arrepintió, pero hasta el final fue un hombre egoísta, porque solo consideró su dolor. A veces las personas se confunden al respecto. Cuando usted evalúa perfectamente la situación, usted ha de tomar los pasos para corregirla, no para escapar de ella. Cuando usted escapa de la situación habiendo cometido un problema y toma una determinación como suicidarse, como autocastigarse, etcétera, etcétera, pero no toma el otro camino, el camino de resarcir el hecho o de buscar el perdón, que hubiera sido lo lógico en el caso de un arrepentimiento sincero, ¿no? Buscar el perdón, la defensa, el acompañamiento, etcétera, etcétera. Eso hubiera sido tratar de inventar el hecho. Pero la simple actuación de él de ir y, y colgarse y suicidarse, es acabar con su dolor, acabar con su problema, ¿verdad? Muchas personas, ustedes identifiquen a las personas que hacen eso, son las personas de carácter egoísta y egocéntrico. O sea, solo están pensando en todo momento, no están pensando en el dolor que causaron, sino en el dolor que se han causado a sí mismos cuando han descubierto que han cometido algo malo. Hay dos cosas muy distintas. No se confundan, se parecen muchas, pero son muy distintas. Yo le hice daño a alguien y me duele a mí y yo me autoprocuro algún tipo de dolor para castigarme yo, pero a la otra persona no le doy las satisfacciones que necesita. Eso es de una persona egoísta y egocéntrica, que no ha asumido totalmente la culpa, sino que se siente incómodo por lo que ha hecho, no puede confrontar la realidad, no puede mirarse al espejo y declararse a sí mismo culpable. ¿A cuántos conocen? ¿A cuántos conocen que digan, sí, pues lo hice y soy enteramente culpable? Usted lo acaba de decir, hermano, el pero siempre está en mayúsculas, subrayado y con negritas. Pero, y siempre hay el pero. Cuando una persona esgrime siempre el pero, todavía es una persona que probablemente no ha sido destetado en cuanto a la madurez. Todavía sigue pues en ese proceso. El pero es de los niños de 4 o 5 años. Una persona adulta no debería decir pero. Todavía el análisis freudiano para estas personas es que todavía están siendo amamantados, aún no han salido al kinder, aún no han socializado, aún no han asumido completamente su rol como adultos. Más aún es penoso
cuando imagínese a uno de nosotros, líder de un ministerio o predicador del tema o ministro del tema, que estemos esgrimiendo los peros. No vamos a ser ejemplos de ninguna manera para nadie. Entonces tenemos que asumir enteramente nuestra responsabilidad por nuestros actos. Si nos hemos equivocado, el camino más prudente es aceptar la culpa, aceptar el daño infligido a los demás, ¿verdad? Y tratar de encaminar. Creo que una respuesta rápida y una solución pronta nos alivia mucho en ese sentido, ¿no? Cuando más la dilatamos, más son los motivos por los cuales no queremos solucionar. Entonces, creo que esto le pasó a Judas. Creo que todavía era muy, muy, muy inmaduro. Ah, y algo curioso, hermanos. Literatura nueva en psicología. La adolescencia para los hombres, en muchos casos, todavía llega hasta los 28 o 30 años. En las mujeres se acaba como en los 15, pero en los hombres más o menos a los 28 o 30 años. Entonces, un buen dato, ¿no? Para nosotros. Conozco adolescentes de 40. ¿Cómo, hermano? Conozco Conoce adolescentes de 40. Sí, mi esposa a veces dice que tiene uno de 50, por acá hay uno de 15. Pero bueno, pero bueno. Ya, hermano Jesús, gracias por el tiempo. Gracias, hermano José. Gracias. Bueno, hermano, gracias. Sí, una cosa más, hermano, que quería que estaba haciendo así un pensamiento acá y me sale, pues que a pesar del entorno en la cual estaba nuestro Señor Jesucristo, un entorno bastante hostil, un ambiente bastante fuerte, en la cual las murmuraciones, los gritos, las acusaciones, todas las cosas que le decían a él, y él de alguna manera como Dios soberano y siendo hijo obediente, bueno, él cayó, ¿no? Y me hago esta pregunta: nosotros estamos verdaderamente firmes, contundentemente, cuando toda la presión que tenemos a nuestro alrededor, como es en nuestro yo mismo, nuestro yo interior, que siempre nos quiere dominar, el viejo hombre, y está presionándonos, así como ese concilio, el orgullo, la altivez, la arrogancia, que quieren dominarnos a nosotros, quieren predominar la carne siempre. Estamos nosotros, como nuestro Señor Jesucristo, en ese concilio. Tenemos las palabras necesarias, adecuadas, para poder decirle a nuestro yo interior: no, yo te puedo dominar. Yo, son cosas, hermano, que tenemos que reflexionar mucho, ¿sabes? Y bueno, gracias, hermano Jesús, por, por este estudio de la palabra de Dios. Pues bien, hermano, bueno, vamos a hacer un último canto, ¿sí? Último canto y bueno, nos van a disculpar, pero al, al cumpleañero, y pues bueno, vamos a cantarle cumpleaños al, al señor hermano querido Jesús. Y bueno, vamos a cantar ese cumpleaños
El tradicional, hermano. Espero que me acompañen. Sí, por favor. Vamos, ok, a la cuenta de tres, todos.